Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es la religión pura. Prácticamente estos dos últimos versículos del primer capítulo son un claro ejemplo de lo que Santiago ha estado enseñando a los cristianos, obviamente a la iglesia del primer siglo, a los que él se ha dirigido, aquellos hombres que andaban dispersos, que andaban por todos lados, al igual que Pedro, al igual que Pablo, hablan a estos cristianos porque estaban en una persecución enorme, principalmente por Nerón, quien les había echado la culpa que habían incendiado Roma. Entonces había una persecución grande. Y esto es lo que significa ser un hacedor de la palabra de Dios, que es a lo que está llevando el enfoque a Santiago, a la iglesia y a nosotros, diciéndonos: hey, no seas tan solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Santiago, con estos dos versículos, termina su mensaje del capítulo 1, que se dividió en 4 partes. La primera de ellas, vimos lo que viene siendo la sabiduría que viene de Dios. El segundo mensaje fue soportando las pruebas. El tercer mensaje, que fue la semana pasada, fueron hacedores de la palabra. Y el día de hoy terminamos con la religión pura. Y nos dice así el verso 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso entre ustedes, según el diccionario, religión significa, el diccionario de Wikipedia, el que tú puedes encontrar inclusive ahí en tu teléfono celular, tú le puedes poner religión o significado de religión y te va a salir rápidamente Wikipedia, te va a salir de la Real Academia Española, te van a salir varios. Y el Wikipedia dice: suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas morales, textos, lugares sagrados, profecías y organizaciones que realizan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. Y ahí mismo dice: aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión. Por eso es que la definición que nosotros tenemos de religión es el hombre en busca de Dios. Y ahí está el problema. O como dirían algunos, ahí está la problema. Ahí está el grave peligro. El hombre en busca de Dios ha cometido las atrocidades más grandes, inclusive en el nombre de Dios, a través de los tiempos. Son las reglas, eso significaría religión para nosotros, las reglas impuestas por el mismo hombre hacia el hombre de lo que es Dios. Y es ahí donde se cometen muchos, pero muchos peligros. Pero el cristianismo es totalmente distinto. El cristianismo es Dios en busca del hombre. Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Somos esa oveja extraviada. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Él nos ha venido a buscar. En su gracia Él nos ha venido a salvar. Y a esto es a lo que se refiere Santiago en su carta. Esa es
una manera de ser hacedor de la palabra. Se cree religioso en el Nuevo Testamento, nunca usa la palabra griega para religioso. Es un sentido, en un sentido positivo. Nunca lo va a usar en un sentido positivo, sino más bien negativo. Ahora entendamos esto a través de la palabra. El término proviene del verbo religare, que significa unir o atar. En griego no existe una palabra equivalente a religioso. Por ejemplo, en Hechos 17, 22 y 23, dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, estaba en Grecia, les dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, y ponen mayúsculas, ¿no? Al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ahí es donde estamos viendo la religión en un sentido que negativo, porque el religioso adora inclusive lo que no conoce. El religioso habla lo que otro le dice que hable. Ese es el problema. No tiene conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Hechos 26:5 dice el apóstol Pablo: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. No, en el sentido negativo. O sea, la religión no es buena. El sentido que le da Santiago y Pablo al religioso es alguien que no está bien con Dios, que no hay un cambio, que no hay una transformación en su vida. Tal es así que Santiago dice, ¿no? Bueno, pues el que se cree religioso, pues primero que aprenda a refrenar su lengua. Imagínate lo que está diciendo ahí Santiago. Hey, yo escucho que eres un mal hablado de primera. ¿Te crees religioso? Bueno, pues es esto. Viene siendo el legalista. Y esto se evidencia porque no hay un cambio en él. Lamentablemente no es un hacedor de la palabra. Es un oidor. Únicamente ha oído la palabra, pero no la pone por práctica. Por eso dice que no sabe refrenar su lengua. La religión del tal es vana, dice Santiago. Y nos dice el Espíritu Santo, que es el que está inspirando a Santiago. Nos lo dice a nosotros los lectores. Se puede traducir también: tu caminar con Dios es vano, porque se ve en la manera en la que vive y en cómo trata a los demás. Muchos son engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su caminar con Dios. Esto parece reflejarse con claridad con los hipócritas, con los fariseos y los escribas, los religiosos del tiempo de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 23:23 leemos que les dice Cristo a los religiosos, a los que se suponía que conocían la ley, a los que se suponía que conocían las escrituras, a ellos les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice nuestro Señor Jesucristo: esto era necesario hacer. Que la justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. O sea, el religioso mezcla todo. Y ese es el peligro. Nunca
nuestro Señor va a aceptar tal cosa. Recordemos que el Señor nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? La religión del tal es vana, no existe. O sea, no es. No puedes decir que Cristo vive en ti cuando vives completamente opuesto a lo que era Cristo. Nuestro Señor está diciendo esto porque tenían apariencia de piedad, pero con los hechos negaban todas las cosas. Estaban devorando las casas de las viudas. A eso se estaba refiriendo ahí en Mateo 23. Las estaban estafando cuando eran religiosos que ganaban bien, vestían bien, vivían bien. No tenían necesidad de estarle robando a estas viudas. Mas sin embargo lo estaban haciendo, lamentablemente. Y todavía añade nuestro Señor ahí en Mateo 23, versos 27 y 28, y les voy a decir: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Están podridos, les dice el Señor. Qué palabras tan duras. ¿Para quiénes? Imagínate nomás. Para los fariseos y los escribas, para los religiosos de aquel tiempo. Para los que estaban y los veían como hombres de doble honor. Dice: así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. No hay un cambio en ustedes. Eso es lo que Santiago le está dando, ese sentido. Este es el religioso. ¿Se cree alguno de ustedes religioso? Eso se refiere a la carta de Santiago. Veamos lo que escribió Santiago en el capítulo 2. Y esto lo veremos, si Dios lo permite, en las próximas semanas. Santiago 2, versos 2 al 4. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre: estate tú ahí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Es a lo que él se estaba refiriendo. Ante los ojos de Dios, la religión pura y sin mácula se expresa en actos de caridad y de castidad. La caridad es el amor no fingido. Es ese amor puro que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha mandado que nos amemos como Él nos ama. En las Escrituras leemos que la caridad es un sentimiento que procede de un corazón puro, dice primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que sea una fe genuina, que seamos genuinos, hermanos. Es lo que nos está pidiendo el Señor, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Que aprendamos a ser personas genuinas, no fingidos. Y la castidad significa abstenerse de cualquier relación sexual prematrimonial. Las personas que son castas son moralmente puras en pensamientos, mira qué importante, palabras, y en su manera de vivir, en obras.
Romanos 6, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus deseos desenfrenados. Eso es lo que les está diciendo. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos. O sea, como que realmente nacieron con Cristo otra vez. A eso se refiere, de que han nacido de nuevo, de que hay una nueva criatura en ti, de que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, de que ahora eres una persona distinta, vestido al estilo de Cristo. No igual a Cristo, pero semejante a Cristo. Porque Cristo es Dios, jamás seremos igual a Él, pero seremos semejantes a Él. Y eso es lo que le está diciendo. Y sus miembros preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. Obviamente son completamente fieles al cónyuge en el matrimonio. Que nos quede bien claro, estas son las dos características de la ética cristiana primitiva: la caridad y la castidad, que impresionaron al mundo de su tiempo. Todos los que veían a ese tipo de personas podían decir: wow, este es un cristiano genuino, esta es una persona genuina. Después escribió algo sumamente importante, dice Santiago, que no refrena su lengua, engaña su corazón, la religión del tal es vana. Refrenar significa controlar, como también lo transmite la expresión sin soltar las riendas. Todos aquellos que hemos montado un caballo sabemos que no debemos soltarle las riendas, que debemos manejarlo. Es tener dominio propio, porque la pureza de corazón se revela muchas veces en cómo hablamos, en el habla controlada y apropiada. Mateo 12, 34, 37 nos dice en la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, que es el que más duro habló. Siempre en la palabra te lo vas a encontrar hablando directamente, ahora sí que sin censura, obviamente con amor, pero fuerte. Y dice: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde que temprano va a salir lo que hay en el corazón de un cristiano cuando llega al tope de que lo han hecho enojar. Entonces les dice el Señor: hey, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Porque te hicieron enojar y salió rápidamente lo que hay en ti. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si te crees un religioso, dice Santiago, y no refrenas, no aprendes a sujetar tu lengua, tu religión es vana. Es un mensaje claro. Así que la orden a través de la palabra de Dios lo leemos, por ejemplo, también con David y con Pedro, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice Pedro, y luego ya Pedro y David dicen lo mismo: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10 y Salmo 34:13. ¿Te fijas? Es lo que nosotros podemos ver, que a través de toda la Escritura, a través de toda la palabra, eso es lo que Dios ha querido enseñar, es lo que
Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a nuestros amados hermanos del primer siglo, y ahora a nosotros los lectores debemos de estar atentos a su palabra y decir, wow, gracias Señor por instruirme, así como un niño. ¿Sabes qué, Señor? Sí, yo quiero ser un hacedor de la palabra, no oidor. Yo quiero ver lo que tú me estás diciendo, y aunque no me guste, y aunque no me agrade, y aunque me estás retando, entiendo que tengo que cambiar. Gracias te doy por ello, porque Dios al que ama corrige. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La palabra de Dios es muy clara al respecto, y rápidamente Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, enfoca dos de los tres objetivos principales que habla en este capítulo 1, verso 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hasta pareciera que es algo simple y sencillo, y lo es. Lo es, pero recuerden que el pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces esto es un recordatorio para nosotros y decir, Señor, gracias. Un verdadero caminar con Dios se muestra en maneras simples y prácticas. Ayuda a los necesitados, es visitar a los huérfanos y a las viudas y brindarles apoyo en medio de su aflicción. Es el mandato de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 22, 22 y 23 dice Yahweh: a ninguna viuda ni huérfano afligirán, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Wow, el verdadero cristiano no solo da algo para el alivio de los afligidos, sino que les visita, ora por ellos, los supervisa, está ahí con ellos, habla a su corazón las benditas palabras de Dios. La palabra de Dios alivia sus necesidades, simpatiza con ellos en angustias, los instruye en las cosas divinas y los encomienda a Dios, y todo esto lo hace como para el Señor. Ahora, esto es a los que están desamparados, sin nadie que les ayude. Hablando de las viudas y de los huérfanos. Viudas sin hijos, sin nietos, viudas, no, huérfanos sin hermanos, que se encuentran totalmente en la miseria. Hay que ayudarlos. Primera de Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo que Cristo fundó. Si queremos llamarle religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es esta. En la Escritura, a través del Salmo de David, leemos que esto caracteriza a Dios. Dice David en el Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. A mí me encanta ver que Dios nunca nos va a dejar. Por eso cuando Él dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recogeré. Yo voy a estar contigo. Aunque se olvide la que te parió, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti.
Qué hermoso es cuando estamos saciados en Dios, cuando Dios lo es todo para nosotros. Puedes decir, defensor de viudas, es Dios en su santa morada, Padre de huérfanos. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Nunca nos va a desamparar, jamás. Y aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú vas a ir conmigo, tú me vas a ayudar a atravesar. Y estaremos con Él por la eternidad. En ningún momento, aún en la muerte, Dios te va a dejar. Luego Santiago añade otra orden: guárdese sin mancha del mundo. La idea no es que un cristiano se aleje del mundo, es que se guarde del mal. Es vestirse de santidad, es resistir la presión de la adversidad, que es prácticamente lo que nos ha estado hablando en todo este capítulo 1. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hey, te conviene, nos conviene, me conviene guardarme del mal, guardarme sin mancha de este mundo. Me conviene mantener mi vista centrada en Dios, porque recibiré la corona de vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando oró al Padre por nosotros en Juan 17, 15 al 17. Antes de Él partir con el Padre, le hace una oración al Padre y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso es nuestro Dios. Hey, Señor, no ruego que los quites, pero cuídalos del mal, guárdalos del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy, decía nuestro Señor Jesucristo. Lo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, decía Pablo, no militamos según el mundo, no peleamos según el mundo. Se espera de nosotros que venzamos al mundo y vivamos del modo que corresponde a los santos, aquellos que nos han precedido. Cierras tus ojos y te acuerdas de todos estos santos que aparecen en la palabra de Dios, y te acuerdas de todos estos santos, hombres y mujeres de Dios, que han atravesado a través de los siglos, y dices: wow. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es guardarse del mal. Es no contaminarse con el mundo. Es no anhelar ninguna cosa del mundo. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios te lo va a dar cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Él sabe de qué tienes necesidad. Pero no es porque amemos al mundo. No es porque estamos anhelando lo del mundo. Esa es la enseñanza que
que nosotros estamos recibiendo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, inspirando a Santiago, que es guardarse sin mancha del mundo. Todo esto encierra la santidad. El cristiano no debe estar apartado, obviamente, en una burbuja, lejos de la prueba y de la tentación. No, esto no está hablando. Al contrario, el cristiano debe de estar dentro de la prueba y de la tentación y vencer la prueba y la tentación. De esto es de lo que nos está hablando, brillar en medio de la prueba, de la tentación. Brillar en un mundo lleno de maldad que cada día se sumerge más en la oscuridad. De eso se trata, que nuestros hijos brillen en un mundo que corre totalmente opuesto a lo que es la palabra de Dios, a lo que es un verdadero cristiano. Mateo 5:16 dice, así alumbre su luz en el sermón del monte, así alumbre su luz, nos dice a nosotros, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, para que den testimonio de que son mis hijos y glorifiquen al Padre. Allí en el trabajo, allí en la escuela, en la casa, en el vecindario, es donde hay que brillar, es donde hay que guardarse sin mancha, es donde hay que salir adelante. Santiago les está enseñando que un corazón limpio, o aquel que se guarda sin mancha del mundo, no se puede dar el lujo de pecar. Amados hermanos, estamos agradecidos con aquel que nos salvó, aquel que nos amó primero. Por eso dice que nosotros, en eso consiste el amor, en que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nos damos ese lujo de ofender a aquel que dio su vida por nosotros, ni del mal hábito que nos domine, que nada nos distraiga de agradar al Señor. Guardarse sin mancha del mundo es, como dice la palabra de Dios, cambiar de mentalidad. Hay una transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros y hay un arrepentimiento de quienes éramos antes. Y es que ahora valoramos la salvación que Cristo nos ha dado, su misericordia, su gracia. Por eso Pablo escribe en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Mira lo que dice Pablo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a esta era, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que por cierto es agradable y es perfecta. La enseñanza que también nos da aquí el Espíritu Santo es que no necesitamos flaquear, no necesitamos cambiar de dirección y no necesitamos renunciar, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, y principalmente que han servido a los santos y siguen sirviéndoles aún. Es lo que escribió Hebreos 6:10. Y lo mismo leemos con Pablo, y con esto termino, 1 Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios mostrará su labor y trabajo, porque tu trabajo en el Señor no va a ser en vano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Esa es la religión pura.